Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de este podcast, La Fuerza de lo Invencible. Hoy con una hermosa historia, el amor en tiempos de incertidumbre. Les queremos contar esta historia de cómo el amor se sostiene aun cuando el piso tiembla de miedo, cuando no esperamos a que la tormenta pase, sino que navegamos en medio de ella. Les presento a Ana y a Carlos. Gracias, Nati. Gracias, Nati. Bueno, cuéntenme quién era Ana y Carlos antes de conocerse y de este proceso. Bueno, pues mucho gusto. Yo pues soy mamá de 2 hijos, son mellizos. Trabajo con Suramericana hace mucho tiempo. Como persona, digamos que siempre he sido una persona alegre, de esas que piensa que nunca malo va a pasar, sencillamente porque es sana. Vivía la vida al máximo, pero digamos que llegan momentos en que de alguna manera te estrellas y te das cuenta que eres completamente vulnerable. Entonces, te podría decir eso. Muchísimas gracias, Ani. Gracias, Nati. A ver, ¿de dónde vengo? Vengo de familia numerosa, 7 hermanos en total, con 2 hijos, 20 y 18 años, no viven conmigo. La mamá está con ellos en Costa Rica. Son producto de mi primer matrimonio y de mi primera relación. Después tuve otra segunda relación. Y creo que Anita llegó sin estarla buscando a mi vida. Eso es lo que yo te puedo resumir. Es una excelente pregunta. Entonces, ¿en qué momento del tratamiento conociste a Carlos? Pues mira, Nati, yo ya llevaba, creo que eran 2 quimios en ese momento, y Carlos de hecho llegó a mi vida de la manera menos esperada, porque mi tía estaba enferma y fui a verla porque mi primo estaba aquí. Ahí me lo encontré, pero jamás en la vida pensé nada. O sea, por mi cabeza no pasó absolutamente nada. Creo que era todo menos eso, de alguna manera. Y de hecho todo arrancó de una manera muy natural, simplemente amigos. Pero yo veía en él esa persona bonita, ¿ya? Sencillamente llegó sin buscarlo. Cuando yo, por mi diagnóstico, pues sencillamente no tenía cabeza para nada. ¿Cómo estabas emocionalmente? Porque eso que me acabas de decir es muy importante. No tenías cabeza para nada. Entonces, ¿cómo estabas emocionalmente en ese momento de tu vida? Pues Nati, de hecho cuando hoy me dan el diagnóstico, de hecho hace un año en marzo, eso fue el 12 de marzo que yo me entero, no queriendo decir que antes no tuviera sospecha, fue muy duro. Y al yo ser mamá, obviamente yo tenía la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, voy a vivir, voy a morir, qué va a pasar conmigo en la parte física. El pelo me importaba, así suene algo banal, me importaba mucho. Tenía muchas dudas, muchos miedos. El tratamiento va a resultar, no va a resultar, tanto que dicen de la quimio, que es que te va a dar esto, te va a dar lo uno, te va a dar lo otro, y tú empiezas como a pensar que todo lo que te están diciendo te va a pasar, pero te das cuenta que no, te das cuenta que no. Me volví, como me decía mi hijo de alguna manera, ayer no lo comentaba, ¿no? Tú recobraste el glow up, es lo que él me decía, porque yo ni siquiera me di cuenta que ya no era la misma. No sonreía igual, no los consentía igual, no jugaba igual con ellos, pero yo no me daba cuenta, no me daba cuenta. Me cerré mucho emocionalmente, lloré sola, mucho, me pegué mucho a Dios, muchísimo a Dios. Yo creo que esa parte que Anita está comentando, perdóname, te interrumpo, el Dios yo creo que hace un lugar muy especial en la vida de una persona como Anita. Yo creo que si ella no hubiese estado pegada a Dios, las cosas no hubieran sido tan llevaderas, porque no fueron fáciles. O sea, uno no puede decir que fueron fáciles y no puede minimizar
lo que una persona como Anita vive o vivió al sol de hoy, ¿sí? Donde hoy ya está sana, tiene todavía incertidumbres, porque cuenta. No, que en esa parte fue muy bonito porque tú me preguntas cómo estaba, pero a mí Dios me hablaba. Y él me decía, tú vas a estar sana. Pero el miedo es tan grande que tú piensas que no. Ah, es Porque la verdad. cabeza juega un papel muy importante. Y por más que él me decía, vas a estar sana, yo dudaba. Claro, porque es que en un diagnóstico como estos no solamente cambia la forma en que nos vemos, sino la que pensamos y nuestra fe se pone a prueba. Entonces es un proceso complejo, pero lo que decía Carlos ahora y lo que decías tú es cierto. El tema de estar apegado a Dios, de entender que Dios tiene misericordia de nosotros, inclusive en este momento es más fiel que nunca, está en nosotros si creemos o no. Pero es más fácil o no es más fácil tener a Dios en este proceso. Uy, para mí es todo. Todavía, porque a pesar de que, gracias a Dios, ya clínicamente uno está limpio, está sano, tenerlos todo. Para mí. Es correcto. Carlos, ahorita cuéntame cómo conociste a Ani, porque Ani ya nos contó que te conoció ese día por medio de un primo y una tía, pero ¿cómo estabas allí? ¿Cómo fue ese encuentro? Nada, fue muy familiar, porque realmente fue una reunión de familia. Yo a Rodrigo lo conocía desde la infancia, porque era vecino mío. Habíamos estado el día anterior reunidos y le dije que iba a hacer ese día para invitarlo pues a salir porque él vive por fuera del país y venía a visitar a su mamá que estaba enferma pues. Y me dijo, no, voy a quedarme acompañando a mi mamá. Entonces dije, listo, ¿qué llevo? Y me fui para la casa de Rodrigo y allá llegó Anita. Yo Sin había, saber que él iba a estar, ¿no? yo había, yo Fue casi había, una emboscada. sí, 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 No, sí, de sí, hecho. sí. No, fue muy natural No. porque realmente nos presentaron ahí como a No, yo mí, llegué prima sencillamente a y ver a mi tía amigo, y ya. prima y amigo, y estuvimos conversando, como alegrándole un poquito la vida a la mamá de Rodrigo, porque incluso ya falleció, estaba muy golpeadita de salud, y nos pusimos a oír boleros de ella que cantaba con su esposo, reuniones de familia que tenían grabadas incluso en cintas de cassette, en donde habían conversaciones. Entonces fue como remembranza también de lo que los papás de uno vivieron y fue una noche de compartir muy tranquila. Yo hasta ahí no sabía que Anita Tenía cáncer. tenía cáncer. Posteriormente fue que me enteré, porque ella me contó. Yo le saqué el teléfono esa noche y le dije, vámonos a cine. Y porque me interesó seguir conversando con ella. A raíz de mis dos relaciones anteriores, que yo digo que las mamás tienen toda la razón en decirle, conózcanse bien antes de cualquier cosa. Antes de llegar a algo serio, conózcanse muy bien. Y yo creo que lo que se vivió nos permitió conocernos en cámara lenta y conocernos bien. Pero es que tú no buscabas nada, ni yo tampoco. No estábamos buscando nada, amistad. Le decía a Anita, amigos. Anita me cuenta y me dice que tiene quimio la siguiente semana. Que si quería que yo la acompañara. Y a mí esa pregunta me honró muchísimo. Yo siempre lo he dicho porque para mí fue especial que una persona que estuviese viviendo lo que estaba viviendo le abriera ese espacio donde está en quimio 9 horas casi. Yo no sabía muy bien lo de los gorros fríos. Ahora les cuento que sos un ángel que llegó a la vida de Anita, Nati. Muchas. Donde colocarse un gorro frío de esos es lo más doloroso que hay, porque es un gorro que está a menos 20 grados bajo cero. Yo me puse hace poco un gorro de esos de migraña, que son los que mete uno en la nevera, y eso no se compara, duele. Entonces a mí me honró muchísimo eso, y me llamó mucho su fortaleza, o sea, la fuerza que tenía de querer seguir viviendo. Entendí sus miedos desde el silencio, porque a veces es mejor quedarse callado cuando la gente tiene miedos.
miedo a que se le cayera el pelo, miedo a que cómo iba a quedar después de la cirugía, miedo a que se iba o no se iba a morir, iba a seguir, qué iba a pasar con sus hijos. Y yo llevé unas tarjeticas que venden de hacer preguntas. Entonces eran 9 horas que yo pude entregar de mi vida porque estaba en una situación económica difícil, ¿sí? Entonces no tenía trabajo en esos momentos y me permitió, yo le decía, Anita, mi Dios es perfecto, ¿sí? Porque yo estaría esperando a ver qué me llega en la casa y más bien estoy aquí contigo, esperando a ver qué me llega de ideas de negocios y todo eso, pero también conversando y conociéndote. Y nos fuimos conociendo, habían preguntas incómodas, pero vení. Conocer a una persona que está viviendo lo que está viviendo es conocerla realmente como es. Sin maquillaje, sin pestañas, Sí. sin cejas. Sí. Con O un sea, gorro que parece un marciano. Sí, Sí. yo más bien le pregunto qué vio ella en mí. Porque yo vi todo en ella, viviendo lo que estaba viviendo. Carlos, pero ven, te pregunto, ya hablamos del miedo de Ani frente al proceso, pero es que de algún modo lo de ella no era opcional, o sea, lo de ella era, hay un diagnóstico y debes asumirlo, pero lo tuyo sí era opcional. Y tenías miedo frente a conocer a una persona. ¿Qué tan usual es conocer a una persona en quimioterapia en un diagnóstico como este y que muchas personas antes prefieren correr? Irse. Y son parejas estables además, porque son parejas de toda la vida y aún así prefieren irse, que tienen lazos, que tienen raíces. ¿Qué pensaste tú? ¿Tuviste miedo frente a eso? Muchísimo. O sea, miedo siempre va a estar. Y yo creo que los miedos vienen acompañados de lo que uno piensa y lo que se mete en la cabeza. Y a ti te decían, tu psicóloga. A mí me decían los amigos, me decían la misma psicóloga, me decía, ¿usted está seguro en dónde se está metiendo? Y decía, pero vení, todo arrancó con una amistad. Yo no me quería estar enamorando de una persona y sencillamente se están dando las cosas. Pero ¿estás seguro? Y dije, pues mira, mi Dios lo que está poniendo en mi corazón es seguir el camino sin temor. O sea, por eso es que yo te digo, Dios es muy importante no solamente en una situación como la de Anita, sino en una relación. Y mi hobby es la carpintería, Nati. Y hice una trilogía que yo la llamo trilogía, que no sé si es realmente el nombre que le debo dar, pero son 3 eslabones que están unidos que no se pueden separar, ni tampoco sabes cómo los uní. Y yo les digo, les pongo la simbología en donde cada uno de esos eslabones es una relación. Pero una relación no es de 2, es de 3. Porque el tercero es Dios. ¿Sí? Es el consejero, es el que te entrega sabiduría, es el que le puedes entregar tus miedos, porque úsalo como imaginario, como quieras. Pero entregar los miedos y esos pensamientos ayudan muchísimo. Entonces yo creo que ahí me soporté muchísimo en esa parte, porque miedo sí hay, ideas sí hay, los amigos son expertos, no queriendo hacerlo, pero son expertos, la misma psicóloga, ella, pilas. Entonces podemos decir que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no? Así es. Bueno, tenías miedo. ¿Y cómo decidiste quedarte? Porque ya entendemos que lo tuyo no era opcional, que la recomendación de la psicóloga no era precisamente quedarte, tus amigos tampoco. A Ani la apenas conocía y tenía un diagnóstico, hijos. Entonces uno mira y uno dice, es difícil. O sea, si uno ya planea una relación, es difícil. ¿Qué te impulsó a decir, yo me quedo? Yo quiero ir a esa quimioterapia, quiero hacerle esa carta de preguntas, quiero conocerla más a fondo, no solamente como la persona que vi casualmente, con la que quise ir a una cita de cine más. Yo a Anita en un principio la vi como... hay un dicho de los caleños, picadita, ¿sí? Okay. Y yo, la gente picadita,
yo la tomo a distancia, o sea, yo prefiero la gente natural que es lo que es. Y yo creo que haberla conocido como amigo marcó muchísimo nuestra relación porque descubrí que Anita no es eso. Anita tiene muchas más cosas, ¿sí? El amor por sus hijos, las ganas de querer salir adelante. A ver, yo digo que con un diagnóstico de estos, ¿quién quiere salir a trabajar? ¿Quién quiere? Y además, no solamente con el diagnóstico, con los dolores, porque es que no hemos hablado de los dolores. Eh, Anita tiene un ego evitativo en donde lo usa para protegerse por cosas que le han pasado y es su forma de comportarse en la vida, ¿sí? Yo no lo entendía. Yo pensé que no quería estar. Incluso ya después de saber que estaba sana, que mi Dios siempre me lo manifestó, Anita va a estar bien. Y yo creo que la fe también ayuda aquí mucho, ¿no, mi amor? Sí. Eh, yo creo que eso me sostuvo, o sea, quédate ahí, la fe de saber que ella iba a estar bien y la fe de una relación que arrancó como de manera sana, conociéndonos como amigos, conociendo sus problemas económicos, conociendo sus problemas emocionales, relacionales con sus hijos, con sus papás, con sus amigos. Yo creo que eso fue lo que me ligó mucho a ella. Ani, ya aclaramos cómo se conocieron, qué pensaron además, pero cuéntame algo. ¿Te dio miedo en algún punto ser una carga? Ser una carga para Carlos, ser una carga para la relación, porque cuando uno recién comienza una relación, pues uno quiere mostrar todo lo bonito, ¿no? Uno quiere mostrar que pues uno es muy exitoso, como que las máscaras se van cayendo con el tiempo, pero aquí es conocerse pues con todas sus miserias desde el comienzo, que a la final pienso que es lo que deberíamos hacer todos porque así se construye. Sí. Pero ¿a ti te dio miedo ser una carga? Pues mira, aquí algo muy curioso es que esta relación empezó seguramente como no empiezan todas. Porque normalmente tú empiezas dándola todo en la relación, mostrando tu cara bonita, mostrando que eres exitoso, mostrando muchas cosas por las que muchas veces uno se deslumbra de alguna manera. Pero aquí empezó al contrario, porque Carlos me empezó a ver físicamente, no estaba en las condiciones que obviamente uno se siente cómodo, mucho más flaca, posiblemente ya empieces a ver el cambio físico en pestañas, eh, no me podía arreglar por todas las recomendaciones del pelo, que no puedes secador, que no puedes iluminaciones, que no puedes lo uno, que yo no me maquillaba, porque entonces el miedo a las pestañas, a las cejas, entonces él me conoce en unas circunstancias diferentes a como normalmente uno conoce a alguien. Por ese lado, obviamente sentí miedo, porque de yo sentarme en la sala para que él me viera con el gorro, sin maquillaje, y yo me sentía con la cabeza así, yo decía, ¿cómo él me mira y me ve bonita? Si yo me sentía fea. Yo me sentía fea, evidentemente con los efectos secundarios de la quimio, como pues muchas veces no quería comer u otras cosas, pues estaba más flaca. Entonces por ese lado sí sentí como ese temor. Y por el otro lado, evidentemente yo pues no estaba dando el 100 en la parte laboral tampoco. Y yo no quería sentirme una carga porque de alguna manera yo llevo separada 7 años y medio, donde pues digamos que la dinámica en el matrimonio era donde él llevaba pues como todo, la parte económica, además yo estaba como al frente de los niños, pero cuando yo me separo ya estoy al frente de muchas circunstancias que tal vez antes no. Entonces me estoy enfrentando a muchas cosas y el no poder dar el 100 de alguna manera me hacía sentir que podía ser una carga. Y yo me decía a mí misma, ¿quién me va a mirar a mí con cáncer? Pues no cabía en mi cabeza. ¿Quién me va a querer? Si sencillamente muchas parejas dejan a su pareja, pues de, valga la redundancia,
de años por un diagnóstico. Y sí lo tuve. Sí lo tuve. Bueno, esos son los propósitos de Dios porque hay que tener algo claro y es que sí, el cáncer trae miedos, pero el amor trae presencia. Entonces eso es muy importante porque las mujeres sentimos que perdemos el valor cuando perdemos la belleza y nosotras somos mucho más que eso. Las personas somos más que un estereotipo físico y es allí donde uno realmente sabe si vale la pena uno estar con una persona. Ojalá que todos nos pudiéramos ver con los ojos del alma, ¿no? Ani, cuéntame otra cosa. Me da mucha curiosidad saber esto y es, ¿te costó dejarte amar? Mucho. Demasiado. Y te voy a decir, yo soy una persona con un corazón enorme y supremamente noble, amo profundamente, pero poco expresiva. Yo poco hablo de mis sentimientos, poco hablo de mis emociones, me las guardo. Y cuando Carlos se sienta horas enteras, que es lo que me tocaba en la quimio, a leerme las preguntas, para mí era incómodo. Porque no me gusta como que me escarben, como que entren como a lo profundo. Porque seguramente no me he tomado la tarea de hacerlo o que alguien seguramente lo haya hecho de esa manera. No. Recibir ayuda de la manera como la recibí me costó. Sentir esa entrega, esa dedicación, me costó. Recibir esa atención, me costó. Digamos que esto ha sido un camino de aprendizaje enorme. Y no solamente de Carlos, obviamente de muchas personas que me rodean, mi familia, mis hijos, amigos, que obviamente ahí es donde tú te das cuenta quién sí y quién no. Y este proceso también te ayuda a depurar, ¿no? Quiénes sí, quiénes no. Tienes nunca. Quiénes nunca, quiénes Sí. nunca también. Entonces, eso te hace abrir los ojos y te hace ver la vida diferente también. Y de alguna manera yo nunca me sentí merecedora. Yo me castigué mucho tiempo. De alguna manera algunas veces lo hago, pero ya menos. Porque ahora sí logro ver quién soy. Ya, entonces digamos que sí me costó, sí. Y creo que de alguna manera me cuesta todavía un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Es que yo sí, soy sí. muy kinestésico. ¿Sabes qué es kinestésico? O sea, expreso muchísimo a partir del tacto. Mi hobby es la carpintería, entonces la fuerza en las manos a mí no me cansa, por ejemplo, lijar, ¿sí? Entonces Anita sufría de dolores musculares Ay, los pies y las manos. en los pies y en las manos y yo era feliz haciendo el masaje. O sea, a mí no me cansaba. Y ella, pero no te cansas, y dije, yo estoy disfrutando. O sea, realmente estaba disfrutando de eso. Sí, Anita sí ha cedido muchísimo, muchísimo. O sea, yo a la Anita que conocí en un principio, con la que hoy conozco, Anita tiene mucha más confianza en ella incluso. Ha desarrollado confianza en ella, Porque ahora me veo diferente. quiere buscar nuevos negocios, su relación con sus hijos es mucho más abierta, menos restrictiva. O sea, normalmente uno tiende a restringir la relación con los hijos porque se ve como padre y es importante mantener esa postura como padre o madre y no confundirla con amistad. Pero ya sus hijos tienen la confianza de hablarle muchas cosas a ella que antes de pronto se restringían por temores, ¿sí? Ellos ya tienen la confianza, ya están en la adolescencia, 14 años. Un bellísimo a propósito porque y hemos entablado una amistad muy bonita, muy chévere, con mi socio y con mi favorito. Y hay confianza a hablar las cosas, sin miedos. Eso yo creo que ha sido... Hay un tema importante, Nati, es el hecho de... se me fue lo que te iba a decir. Pero entonces ven, te ayudo. En el tema de las citas, pues uno regularmente está acostumbrado a la cita de salir a bailar, de salir a comer, de salir a un cine, de salir a pasear, de hacer muchos planes.
Pero cuando entramos en una dinámica de plena quimioterapia, pues las citas se daban en En quimio. un café. Sí, o En sea, un café. entonces Café. era a un café y ve, te acompañó a la quimioterapia, 6, 7, 8 horas que eran la quimioterapia. ¿Cómo eran esas citas en quimioterapia? Lo que pasa es que las preguntas y respuestas yo creo que fueron chéveres. Entonces a mí se me iba rapidísimo el tiempo de la quimio entre gorro y gorro, porque es que esos gorros eran, Uy, sí, muy duros. o sea, ahí uno entiende el valor, bien sea para una mujer o para un hombre, el mantener su pelo, su cabello. O sea, eso significa no sentirse enfermo, yo creo, para ellos. Entonces fue chévere realmente lo que vivimos ahí, en esas 9 horas. Una pregunta es, ¿cuándo supieron que, que esto iba en serio? Porque es que ya quedó claro que nunca pensaron, nunca planearon, nunca se imaginaron estar dentro de una relación. Sin embargo, el propósito de Dios era otro, se conocieron. eh, ¿En qué momento dijeron, sí, esto va en serio, o si esto se está dando de alguna manera, o esto se está yendo más allá de lo que yo tenía imaginado? ¿En qué momento lo viste así, Ana? Pues mira, Nati, digamos que en todo el proceso a ti te pasan, a mí, 1000 pensamientos. Entonces digamos que de alguna manera, claro, estaba Carlos, pero yo también tenía el pensamiento de mis hijos, tenía el pensamiento del trabajo, Dios mío, esto va a dar efecto, no va a dar efecto, el pelo, eh, o sea, son tantas cosas, tantos cambios que estás viviendo, que claro, está la persona que tú quieres, pero de alguna manera mi centro no era, eh, de alguna manera, la relación, por más de que estaba, no sé si me entiendas. Ya con el tiempo, obviamente yo empiezo a ver muchas cosas de Carlos y empiezo a ver, pucha, la dedicación de él, cuando iba con Cristian, que el gorro, que cosiendo horas enteras para hacerme un gorro, que iba a comprar los buñuelos en la clínica para darle a cada enfermera y ganárselas para que lo dejaran sentar ahí, porque siempre lo querían sacar de, obviamente, de la parte de quimioterapia. Entonces todas esas cosas fueron haciendo que tú también empieces a verlo de manera diferente y que empieces en medio de este proceso como a decir, o sea, vale la pena de alguna manera, porque uno viene de alguna manera escogiendo personas con un patrón que no es sano. Y cuando empiezas a, tu perspectiva de vida también cambia, es a lo que iba que se me fue ahorita, y es, todo cambia porque ya posiblemente lo que importaba antes, seguramente no importa de igual manera ahora. Porque es que ya has atravesado un proceso muy duro, donde te estás enfrentando a morir o vivir. Entonces, ya de alguna manera tú le empiezas a dar como importancia a otras cosas. Y, y bueno, digamos que ese fue como mi proceso con Carlos con el tiempo, eh, lo que me lleva hasta lo que soy. Y yo creo que después de ese proceso de quimio, de cuando tocamos la campana, de ver cómo seguiste ahí, después del diagnóstico, después de mi miedo a tomar la decisión de una mastectomía bilateral, donde yo decía, ¿cómo voy a quedar? Eh, o sea, es que son muchas cosas. Y ver que seguía firme, firme que, mejor dicho, es, más lo movía no sé quién, todo eso te hace querer, te hace admirar, te hace sentir diferente. Es que yo creo que las mamás son sabias, o sea, bajo la experiencia, porque seguramente les pasó lo mismo que a uno le ha pasado. Y es conocerse bien antes de, o sea, no enamorarse necesariamente de lo físico, sino de lo que es la persona por dentro. Yo creo que eso es lo principal. O sea, si uno no ve realmente quién es la persona por dentro y prioriza lo físico, puede ser que le funcione, no va a decir que no. Pero yo creo que es más sano arrancar siendo buenos amigos y conociéndose desde lo que vivió una persona con cáncer como Anita. O sea, donde
no está buscando ganar nada, sino vivir, Vivir. ¿sí? En donde yo le termino, porque no la Le entendía, terminas. incluso ya después de diagnosticada que ya estaba sana, porque no la entendía. O sea, no por el cáncer. No por el cáncer, le termino por otra cosa, porque no la lograba entender, descifrar. Yo le decía, yo no te descifro. Yo no te descifro. Y yo creo que el momento de verdad de decir, esta es, fue cuando fue a mi casa a hablar del tema y me hablaba mirándome a los ojos como me miraba. Ahí yo dije, aquí hay algo de verdad que sí quiere luchar. Porque yo a Anita no la sentí, Anita tenía su cabeza en mil cosas Sí. menos en una relación. Exacto. En mil cosas, Yo creo mil que yo me vine a miedos. dar cuenta, de alguna manera, no quiere decir que antes no sintiera, ¿no? Sino que posiblemente ese día para mí marcó y desde ahí las cosas cambiaron. Entonces yo creo que fue como después, de alguna manera. Lo que pasa es que en un proceso como estos, el futuro deja de ser una certeza y se vuelve más bien una pregunta. Entonces uno no tiene muy claro hacia dónde va cuando está en un diagnóstico de cáncer. Y me imagino que además iniciar una relación es complejo. Pero en esa dinámica que estamos hablando de las citas en quimioterapia, ¿qué día los marcó en quimioterapia? Porque entiendo que se acompañaban, que estaban allí uno para el otro. ¿Qué día dices, Anita, ese día en quimioterapia me marcó? ¿Qué día fue significativo para ti, Carlos? Hay muchos momentos. Y de hecho me estoy acordando de uno y fue cuando con Cristian, el día anterior, estuvimos en el tema de los gorros, tratando de que uno armara y que la presión se ejerciera de la forma adecuada. Y cuando tú llevaste ese gorro que habías hecho y ver la forma y esa dedicación en que él quería ponerlos y que todo quedara perfecto y que estaba cansado, porque yo sé que estar sentado 8 horas, en su caso, en una banquita chiquitica, sin poder. Cuéntamelo de la banquita. Yo fui con él a Decathlon porque él a toda costa quería que lo dejaran entrar, porque las enfermeras lo sacaban, pero él entraba. Él entraba y fuimos a comprar ¿eso cómo se llama? Hace de cuenta como un trípode para pescar. Ajá. O sea, no tiene ni espaldar ni No nada, tiene pero nada. porque es que tenías que disimular y era chiquitico y tenías que disimular muchísimo para que no te sacaran de las quimios. O sea, normalmente podían entrar y salir. Y yo hacía referencia a que eso lo hacen como por prevención de que, como hay otros pacientes, Tema de defensas también. el tema de defensas, pues tratan de evitarlo. Pero yo creo que en la entrada y la salida la misma vaina es. Y yo buscaba cómo ganarme a las enfermeras que deportaron como unos ángeles. Claro, entonces les compraba pan de bono. ¿Usted quiere buñuelito caliente? ¿Quiere que le traiga esto? Entonces, ¿no crees que todo eso también como que va marcando? Su esposa lo está llamando. Nos decían, no, ella no es mi esposa. Es que todo arrancó muy chévere, o sea, el tema de ser amigos es bien importante en una relación, o sea, conocerse como amigos, conocerse con sus faltas del pasado, con sus faltas actuales, porque es que no somos perfectos. Conocerse desde la base de lo que es uno es importantísimo en una relación. Obviamente todas estas cosas pasaron durante la quimio, pero para mí el día de la tocada de campana, obviamente para muchas mujeres es un día importante, marcó mucho. Porque tú te encargaste de llamar personas para que estuvieran ahí que yo no sabía. El hecho de que tú hayas ido a recoger, creo que a mis hijos, a los dos, y que ellos llegaran para mí fue, tú no te alcanzas a imaginar la emoción de que ellos estuvieran ese día. Eso para mí marcó, tú no te alcanzas a imaginar, ese día. Aparte de la emoción de poder tocarla, ver todo lo que hiciste, uf, sí, Ese día. sí.
Es muy conmovedor porque me imagino el significado que tiene tocar campana, pero además pensar que esa campana llega acompañada de seres que ni te estaban acompañando al principio y te los regaló la vida, Dios y el proceso. Exacto. Entonces es una campana que venía además premiada, ¿no? De amor. Para Carlos, ¿cuál fue el día más significativo que tú hayas dicho dentro del proceso, dentro de las quimioterapias que tú hayas dicho? Yo me quedo con ese día. Esto sucedió en el apartamento mío y fue después de las quimios, fue después de la cirugía, cuando Anita recibe los resultados. Anita nunca me había pedido el baño prestado para el número 2. Cuando ve los resultados, Hago un break. Aquí fue el tema de la mastectomía. Cuando te hacen la mastectomía y que obviamente te tienen que hacer estudio de los ganglios, que van a biopsia, llegan los resultados, yo estoy donde Carlos. Evidentemente, pues yo no sé leer, pero yo confiaba en Dios de que estaba sana, pero tú sabes que siempre está esa vocecita que lo quiere a uno atormentar y lo quiere llenar de miedo, de incertidumbre, de que no es como Dios dice, sino como esta te está diciendo. Entonces, llegan esos resultados y yo no los interpretaba. Yo solamente veía que decía negativo, negativo, negativo. Entonces se los muestro a Carlos, pero yo recuerdo que el papel, las manos me hacían así, me temblaban horrible, yo no podía y yo era desesperada, yo me sentaba, me paraba, porque era para ver si efectivamente pues estaba localizado, había habido metástasis, había algo en los ganglios. Y ahí es cuando yo le digo a Carlos, no lo logro interpretar. Y ahí entras tú. Anita estaba, mejor dicho, reazarada. O sea, ella Lloré. no se hallaba, lloró sin saber qué era lo que estaba diciendo. Ella vio un pedazo hay un 20% de células cancerígenas. Entonces yo creo que eso fue que la marcó ahí, pero el 20% de células cancerígenas era del tumor que ya le habían sacado. Alrededor del tumor estaba todo sano, negativo, o sea, todo sano. Y le decía, te sacaron, o sea, con la quimio bajaste del 100 al 20%, lo que permitió que se quedara ahí en el tumor, localizado. Lo otro, yo no soy médico, pero eso es lo que interpreto. Llamemos ya a la doctora, pero para mí vos estás sana, dale tranquilo. Y Dios siempre me lo manifestó desde que la conocí, ella va a estar sana. Ella va a estar sana porque siempre le digo a ella, a vos te ama más Dios que quién sabe quién. Es mimada, ¿no? De Dios. Es mimada de Dios. Hermoso. Sí, es mimada. Y ahí marcó muchísimo. Ahí marcó muchísimo el tener esa confianza conmigo, porque es que lo que dice Anita es muy cierto, ¿no? Anita rara vez la ves llorar. No. Rara vez la ves llorar, rara vez la ves compartir sus sentimientos Solamente desde una vez el me lloré corazón. contigo que eso fue antes de la cirugía. Sí, En tu casa. sí, Me desbaraté. sí. Sí, ella necesitaba mucha compañía de todos antes de la cirugía, porque pues vos tomar la decisión de Me las dijo la operarte. cuadrantectomía. Sí. Claro, porque todo este proceso viene acompañado de cambios físicos Sí. y cambios Sí. físicos que son difíciles de ver, de asumir y de pensar que vas a convivir con ellos el resto de tu vida. Entonces vas a dejar en un plano que no tiene nada que ver con el tema de la vanidad, sino es con un tema siempre lo digo, es de identidad, Sí. es de cómo me identifico, cómo me percibo, es que tengo una silueta femenina y me he visto así, entonces afrontar esos cambios, además que tener pareja te genera una presión de ¿y cómo me va a ver? ¿Y cómo se va a sentir él con esos cambios? Porque uno está solo, uno dice, pues soy yo, entiendo que soy yo, y que pues yo me tendré que adaptar de alguna manera porque no tengo como... Pero él sí tiene otra opción y es no estar si no le gusta. Claro, y de hecho se me hace recordar un día que estábamos casualmente, eso fue en septiembre. Eso fue antes de la cirugía, me acuerdo. En una fiesta. Y yo me acuerdo que yo no tenía pestañas. No quería salir. Y yo no quería salir. Y llegamos y lo primero que encuentras es a alguien tomando fotos a parejas. Y yo seguí, cuando tú me dijiste algo, yo seguí. Y Carlos me preguntaba, ¿por qué no quisiste? Porque él sintió que era que yo no quería
tomarme la foto con él, o que seguramente la publicaran y me vieran con él, o sea, no tengo ni idea qué pensaba, pero yo le dije, yo no quiero, yo me siento fea, yo no me siento cómoda. Anita casi no va si no es por la hija, por Isabela. Isabela le dice, no, mamá, anda, disfruta, Ah, verdad. que estás bonita. Y esa fue la que realmente le dio el empuje a Anita para que fuera a esa fiesta. Y allá se encontró con exnovios, con amigos, con todo. O sea, yo creo que fue una noche incómoda para ella. Sí. Muy incómoda. Por más de que la fiesta estuvo al tope. O sea, estaba a reventar de gente. A reventar. ¿Qué aprendieron ustedes de amar que no sabían? Con el proceso que vivieron, con el cáncer mismo, porque amar a través de una enfermedad es complejo. ¿Qué aprendieron en este proceso que de pronto otras relaciones dijeron no? ¿Qué aprendieron diferente? Mira, yo creo que partamos del hecho de conocerse. Y yo creo que tú abriste como, es que tú indagaste, tú profundizaste de alguna manera. Y siento que entrar a mí, en mí, ¿cómo se diría a mí? Sí. De manera profunda, seguramente no es tan fácil porque no me abro. Y no es tan cómodo. No es que Y no es ser cómodo. cómodo, yo me incomodo, no me gusta, me siento cuestionada, siento como que me van a descubrir tal cual. Entonces hay ciertas cosas como que no, pero me gustó la forma como me fuiste conociendo. Eso. Y no solamente tú, sino yo. Yo me he ido conociendo y siento que no soy la misma Ana María ni de hace un año, ni 2 años, ni 7, ni 10. Soy otra. Entonces, este proceso me enseñó a amar, yo creo que diferente. Y no solamente el tema pareja. Por ejemplo, mis hijos, eh, mis amigos, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, es todo. Anita tiene... En estos días estábamos en una reunión y hablábamos de los Terians. Entonces, pues, como Sí. viendo el tema, o sea, Sí. a ver. Entonces, pero de chiquito a uno en el colegio le preguntaban con qué animal te identificas, ¿sí? Entonces uno decía con el delfín, que con el león, que con el águila y todo eso. Con el mico. Y ahí llegamos a Anita y bueno, Anita, ¿y vos con cuál te identificas? Con Dory. Con Dory, la de Nemo, porque es que Anita tiene una particularidad y olvida todo, pero yo ya sé que ella es así. Yo soy igualita a Dory, entonces yo le decía, no es como un animal como tal, sino que es un animal obviamente creado, una animación, pero yo soy Dory. Si vos no entendés eso, que a ella se le olvidan las cosas, y Y no ahora se le más. olvidan, y no se le olvidan es por hacer daño, sino porque se le olvidan. Además la quimio Eso como que ayuda, Sí. ¿sí? Ella toma risa sobre eso, o sea, esa soy yo. Eso es otra cosa, Sí, yo o me sea, río todo el tiempo. se ríe de sus Me fotos río cuando de sale mis fea, cosas, de todo. o sea, pero hoy es muy diferente. Yo creo que no es tanto el verte fea ni nada de eso porque tú te ríes de eso, sino la incertidumbre de qué iba a pasar contigo y tus hijos. Yo creo que eso era lo que te dañaba mucho la cabeza, Sí, mis mucho. hijos. Mis hijos eran Sí. todo. ¿Qué fortaleció o redefinió de alguna manera el cáncer para ustedes en su relación? Porque ya hoy por hoy son una pareja estable. Ya no estamos hablando de Carlos y Ana cuando recién se conocieron y estaban mirando a ver si eran amigos o si ya son una pareja estable. ¿En qué redefinió, en qué manera entró el diagnóstico, mejoró, transformó, ayudó en este proceso? Para mí el tema de comunicación Sí. mejoró, pero totalmente. Y creo que si eso no hubiera pasado, no estaríamos aquí. Mm. No estaríamos aquí. Se sintió sincero. El hecho de tomarse el tiempo de conocerse, porque es importantísimo, ayudó. El hecho de
conocerse bajo los miedos es muy importante, bajo inseguridades es importante. Eh, Creo que eso le da un giro diferente. Sí, pienso que sí. Y Pienso para que mí sí. desde la perspectiva de que Dios es todo, también. Y es chistoso porque esta faceta que yo te estoy contando a ti, que la ve Carlos, no la conoce nadie. Mm, mm. Ella es muy cerrada. Anita es muy cerrada. Ni mis papás, que estoy con ellos, seguramente mis hijos, sí, pero nadie. De hecho, tú me conociste en la primera quimio, yo estuve con mi mamá. Si no estoy mal, y Giselle, pues que es la asistente de nosotros, pues de ellos en la empresa. Claro, siempre está la mamá que te ama, que espera siempre que te pasen cosas lindas, que está preocupada porque algo le pase a su hija, que es un amor incondicional. Pero de alguna manera mi mamá ya es una persona de 82 años que quiere posiblemente hacer lo mejor, que te hace falta, que te compro, que te traigo de comer, Sí. pero es una persona que ya se cansa. Entonces, de alguna manera ella no, yo no quiero que ella se canse, que le duela algo o de alguna manera esté incómoda. Entonces, llega Carlos después de eso y efectivamente sí, me conociste una y ahora soy otra. En ese momento yo estaba empezando todo este proceso y donde lo que yo pensaba en la quimio era que no me duela nada, que no me caiga mal, que cuando me pongan ¿cómo se llama? Catéter. Cuando te van a pasar la quimio en el catéter, no me duela. Seguramente mis pensamientos eran otros, o seguramente estaban blancos, solamente pensaban en comer y sentirme bien. Y no quiere decir que mi mamá o la persona que estuvo ahí no quisiera darme ese apoyo emocional, porque seguramente, obviamente que sí. Pero cuando entras tú en escena es diferente. Y el hecho de que eh, nos hayamos tomado el tiempo, o tú también con tus preguntas, de indagarme, de conocerme, de cómo abrir como ese caparazón que todavía está, pero de tomarse el tiempo de querer hacerlo, claro que me hace ser otra, pero completamente. Y ver la vida diferente también. No quiere decir que obviamente en el hoy la cabeza no me juegue malas pasadas, que no tenga miedos, que muchas veces lloro, porque uno está ese temor recurrente, Dios mío, ¿volverá? No, 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 cancelo, Dios mío, cancelo. Pero siempre eso está ahí. Pero contigo ha sido también un proceso de, está Dios. Es que yo lo traigo así porque está Él. Y tiene sus promesas y Él no te va a fallar. Y Él te ama. Entonces cuando tú me decías eso, yo decía, sí, Dios me ama. Dios me ama. Yo soy la niña de sus ojos. Entonces todo este proceso contigo ha sido como muy, muy espiritual también. Y eso no creas que eso cambia. Sabes que yo a Anita nunca le tuve pesar. Nunca. Nunca. Y Yo yo no le quería que me tuve. tuvieran pesar. No, yo lo primero que vi en Anita fue admiración. O sea, sentía la admiración de la fortaleza, de esas ganas de luchar. O sea, y yo pienso que Anita ha dicho algo. Está aquí, pero lo que está aquí, sin la compañía de Dios, se vuelve una carga, un miedo. Sí, Un miedo que no te va a dejar vivir. No te va a dejar vivir. Eh, un momento que marcó mucho, donde yo entendí la relación que yo tenía con Anita, fue frente a una pregunta que me hicieron. ¿Vos qué tenés para ofrecerle a Anita? Y lo estaban viendo desde el aspecto económico sobre el tema. Yo en ese momento, o sea, he pasado unas circunstancias económicas difíciles y yo le dije lo mismo que ella tiene para ofrecerme a mí. O sea, no sé por qué se me vino esa respuesta, pero es así. O sea, Anita, ¿qué tenía para ofrecerme? Si yo lo veo desde la enfermedad, menos de lo que yo le podría ofrecer a ella. ¿Sí?
Y no se trata de compararse o competir frente a lo que puede ofrecer el uno o el otro, sino en su frente a lo que se está viviendo, si es sano, si trae paz, si va a ser un aporte. Yo siento que con las cosas que yo hablo con Anita, yo he crecido. Eh, Ella siempre me dice, habla desde el corazón, porque se han presentado situaciones, Donde quieres actuar de manera impulsiva, sí, sin pensar. sí, y más que todo, por ejemplo, con una relación anterior que está asociada a mis hijos, y, y no es fácil para mí. Ella me dice, manéjalo desde el amor, manéjalo desde el corazón, manéjalo. Y hay cosas que se me van quedando en donde le bajo el acelere y hacer las cosas como es que los tengo que poner como en su sitio por ese ego controlador. Y me lo desbarata todo y es sencillamente poner la miel para que las cosas fluyan. Hablar las cosas del corazón, yo no creo que la gente se vuelve vulnerable. Antes al contrario. Sabe lo que tiene, sabe lo que está viviendo y sabe con quién cuenta y con quién no. Porque si el otro no te lo entiende, vos hablándolo desde el corazón, ese no está contigo. Y sencillamente, si algo he aprendido ahora que antes no, es el que se va a quedar, perfecto. El que no, que se vaya. Sí. Si las cosas se van a dar, es porque Dios lo quiere. Si no, perfecto. Y así creo que hoy en día yo llevo las cosas. Procuro llevarlas, digamos que siempre, Sí. pero así. Sí. Más seguridad en la relación, yo creo. En un mundo cuando las personas deciden irse, cuando estamos permeados de la banalidad, del amor desechable, el quedarse, el darse amor, mirarse realmente desde el alma y decidir quedarse a sabiendas de todo lo que eso conlleva, para mí, eso es la fuerza de lo invencible en este proceso. Hoy les quiero dar las gracias por compartir esa historia tan maravillosa con las personas que la van a ver. Sé que les va a llegar porque nosotros las mujeres en este proceso es difícil el tema del amar, pero más allá de todo esto, saber que podemos ser amadas y sostenidas y que al lado vamos a tener estas personas maravillosas que están para acompañarnos. Entonces les quiero dar las gracias. Sin embargo, les tenía esto. Ay, qué belleza. No puede ser. Gracias. Gracias. Y no sé si tienen algún mensaje que les quieran decir ustedes hoy a las personas que los están viendo. Antes de dar el mensaje, yo sí quiero agradecerte a ti, a Nati y a Cris, Sí. porque de verdad que ustedes fueron personas especiales, no solamente para Anita, sino para mí, apoyándome, porque me ayudaron a quererla, ¿sí? A hacer cosas por ella. Y desde la posición de... Hago una interrupción ahí. Y es que nosotros siempre, y lo hablamos una vez con Cristian y contigo, en este proceso siempre se ve desde el lado de la persona que tiene el cáncer, pero no desde la persona que está acompañando a la persona que tiene el cáncer. Cómo lo vive, cómo afronta sus miedos, cómo afronta sus emociones, cómo sobrellevar una relación. Entonces, eso lo aprendimos con ustedes también. Sí. ¿Tú de alguna manera muchas veces esperas el silencio o algo que vaya más allá? El solamente la compañía, un mensaje bonito, ¿ya? Sí. No, lo hagan desde el corazón. Desde el corazón, realmente, desde el corazón y con mi Diosito. Ay, que el cáncer es una enfermedad dura. Obviamente te lleva a enfrentarte, porque es como que la vida te pasara de frente. Pero yo pienso que la actitud es muy importante. Tu círculo, rodearte de personas que de verdad te quieran, se preocupen, conoces personas maravillosas. Aparecieron ustedes dos y yo siempre te lo dije a ti, para mí eres como un angelito que no te imaginas, porque cuando yo entré en este proceso, por más de que suene superficial, el tema del pelo me importaba. Me importaba. Y yo me acuerdo que tú me sostuviste desde el primer día que hablamos, me acuerdo, como una hora y algo, y me decías, tranquila, Ani, vamos para adelante, vas. Yo sé que todo va a estar bien.
Y esa mano importa. Y es muy importante en este proceso. Ir de la mano de Dios para mí es todo en este proceso también. Y rodearse de gente que a uno lo quiera. De verdad, de que este diagnóstico no lo define a uno. Para nada. Obviamente uno queda con de alguna manera sus secuelas porque que los dolores del cuerpo, que los temores, pero rodearse de esas personas que te dan ese apoyo es importante. Sí, Y claro. que siempre habemos personas dispuestas a acompañarlos, a las personas que estén atravesando este diagnóstico. Sí. Bueno, esto es La Fuerza de lo Invencible. Nos veremos próximamente.